Buenas tardes a todos. Veo que ya tenemos más de 21 personas conectadas. Tal vez vamos a dar un minuto más para esperar otras personas que puedan unirse. Entre tanto, me presento. Mi nombre es Hernán Camacho. Soy responsable como gestor de producto para la línea electrónica en Gela para Centro y Suramérica, Centroamérica, Suramérica y Caribe. Y pues el día de hoy vamos a hablar particularmente de componentes de sistemas de escape en la línea pesada y vamos a hablar principalmente de los sensores de óxidos de nitrógeno, los más conocidos en el mercado como los sensores NOx. Si quieren pueden utilizar el chat para que hagamos preguntas. Si en algún momento me necesitan interrumpir, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Y bueno, yo creo que ya son las 2:33 hora de Colombia. Yo creo que ya podríamos dar inicio. No sé si me están escuchando bien y pueden ver en su pantalla la presentación, pero en caso afirmativo, por favor, cualquiera de ustedes podría escribirlo en el chat y damos inicio. Bueno, vamos a iniciar con un resumen de lo que significan las normas de emisiones conocidas por todos como la norma Euro 5 y la norma Euro 6. Por supuesto, no se trata solo de una normatividad que aplique en Europa, es algo que nos concierne a todos. De hecho, en Norteamérica, en Estados Unidos también funcionan las normas EPA o las normas ambientales, la EPA 10, por ejemplo, que es la que está vigente en este momento, sería equivalente a la Euro 6, porque para nadie es un secreto que todos los motores de combustión interna tienen residuos y gases contaminantes que afectan el medio ambiente, eh, el medio ambiente en general, la salud de las personas y pues también el mismo funcionamiento o la eficiencia de los vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel. Para el caso de los motores a diésel o a fuel oil, eh, esta normatividad es bastante estricta, no solo por el material particulado, y esto es algo que quiero que tengamos en cuenta, porque a veces somos más conscientes con lo que podemos ver, pero somos más permisivos con lo que no podemos ver. Lo que podemos ver, que sería el hollín o el material particulado que queda presente en el pavimento, que lo vemos a veces alrededor de los tubos de escape de los camiones y autobuses, por supuesto que tiene implicaciones para la salud y el medio ambiente, pero lo que no vemos, que son los gases, como en este caso los óxidos de nitrógeno, tienen un nivel de toxicidad bastante alto y es por eso que se necesitó desarrollar sistemas para que encontráramos maneras de mitigar este tipo de contaminación por gases tóxicos. En este cuadro, muy sencillo, ustedes podrán ver cómo las restricciones desde que empezaron las normas de emisiones en los gases de escape desde el año 92 con la Euro 1, en el 98 la Euro 2, Euro 3 en el 2000, Euro 4 2005, Euro 5 2008 y más o menos desde, pues, efectivo desde 2014, pero en realidad presentes ya con normatividad desde 2013, las emisiones de Euro 6, donde el material particulado se mide en gramos por kilovatio de potencia del motor, kilovatio hora, y cada vez más restrictivo, obligando a los fabricantes de vehículos a desarrollar soluciones. Una de esas soluciones es el sensor NOx, que está presente en varios sistemas de tratamiento de gases postcombustión. Entonces, avancemos. Sí, espero que sea claro porque pues el texto es algo denso, pero los iré acompañando, no leyéndolo todo al pie de la letra, pero sí por lo menos dando una indicación o resaltando lo que es realmente importante. Entonces, ya lo dijimos, un sensor NOx es un sensor que mide la concentración de óxidos de nitrógeno en los gases de escape. Hay una sonda o hay una parte del sensor en contacto directo con los gases de escape postcatalizador, precatalizador y postcatalizador,
y él trae un dispositivo electrónico, una caja electrónica que hace los cálculos pertinentes para enviar la información a la computadora del vehículo, a la SU del vehículo. Entonces, esta parte resaltada es bien relevante. Detecta presencia o concentración de los óxidos de nitrógeno y luego el computador del vehículo determinará la cantidad de urea o de AdBlue que debe inyectar el sistema de escape. ¿Por qué se inyecta urea? Lo vemos acá digamos, en un esquema muy sencillo, es decir, tenemos gases de escape tóxicos y la reacción química de la urea con los gases de escape que contienen nitrógeno produce al final un vapor de nitrógeno libre y vapor de agua libre. Entonces, estos dos son inofensivos, entonces al agregar la urea, estamos volviendo gases bastante tóxicos, bastante dañinos para el medio ambiente y la salud en productos o subproductos respirables como es el nitrógeno y el vapor de agua. ¿Qué sistemas interactúan? Porque como siempre y con todos los productos GELA nosotros lo decimos, nuestros mecánicos y nuestros técnicos no deben ser cambiapiezas, deben ser personas que tienen una preparación, un entrenamiento suficiente para analizar cada componente dentro de un sistema. Cuando hacemos simplemente reemplazo de piezas, porque lo leímos en el escáner que hay un fallo y que vamos a estar cometiendo, digo yo, el error de reemplazar pruebas, a ver si funciona o no, el famoso ensayo de error o prueba de error, pues estamos jugando con el bolsillo del cliente. Es un riesgo muy alto caer en este juego de simplemente reemplazar piezas. Hay que hacer un análisis mucho más complejo, hay herramientas, hay protocolos de diagnóstico, generalmente en los manuales de fábrica o los manuales de motor de los vehículos, manuales de reparación, indica cuál es el protocolo y el procedimiento para hacer estas revisiones y solamente reemplazar piezas cuando estamos completamente seguros que la pieza está dañada. Entonces, por eso quería citar acá otros componentes que interactúan en el análisis y en el tratado o el tratamiento de los gases de escape. Entonces, por ejemplo, los DOC, que es el sistema de catalización por oxidación para vapores de diésel, para gases postcombustión diésel. Este convertidor catalítico, pues, transformará el monóxido de carbono, los hidrocarburos y el material particulado para tener digamos que para contener y evitar que haya un exceso de estos materiales particulados al medio ambiente. Y el DPF, famosísimo DPF, que es el filtro de material particulado también, lo que va a hacer es remover ese hollín o esa presencia de subproductos de la combustión para evitar que vayan al medio ambiente. Las válvulas EGR, acá hago una pequeña publicidad, una cuña publicitaria. GELA también tiene un programa de válvulas EGR, inicialmente se lanzó en Europa para vehículos livianos de pasajeros y para vehículos comerciales ligeros como las minivan, por ejemplo, que funcionan a diésel, pero estamos extendiendo y ya tenemos un portafolio de algunos números de parte para empezar a expandir el rango en vehículos pesados. El SCR, que es la reducción catalítica selectiva, también su misión es disminuir esta concentración de los gases de óxido de nitrógeno y con esta reacción química acá, que es lo que les mencionaba hace un momento después de la inyección de urea, transformar los gases tóxicos en vapor de agua y en nitrógeno libre. Entonces, ¿cuál es la función? Muy rápidamente, no vamos a entrar en detalles, pero muy rápidamente es aumentar la temperatura del catalizador al menos a unos 200 grados Celsius, inyectar la cantidad que el computador calcula adecuada del AdBlue o de la urea. Esto va a una alta presión, más o menos 5 bar, para tener una pulverización bastante alta y el computador dosificará la cantidad apropiada. Esta hidrólisis en los catalizadores va a convertir la reacción química del amoníaco presente en la urea o en el AdBlue con el dióxido de carbono en algo que es simplemente vapor de agua y nitrógeno libre. ¿Por qué ponemos esta consideración acá? Y lo resaltamos en varias etapas de nuestra charla.
porque el nitrógeno, aunque uno a veces no es consciente de ello, representa en el aire respirable más o menos el 78%, es decir, nosotros respiramos más nitrógeno que el mismo oxígeno, que el oxígeno, dependiendo la densidad y la altitud sobre el nivel del mar, pero podemos estar cerca del 21% de presencia de oxígeno, pero es un 78% de nitrógeno. Entonces, si separamos esos óxidos de nitrógeno en nitrógeno libre, es respirable y va sin problemas al medio ambiente, y pues el vapor de agua también, dependiendo de las condiciones de humedad, también está presente de manera libre en el aire que respiramos. ¿Por qué son nocivos? Esto es la segunda parte a resaltar. ¿Y a dónde vamos con esto? A la importancia de tener un sistema de escape en condiciones de operación y en evitar suprimir o ignorar estas alertas que nos puede emitir un motor. Eh, Primero vamos a hablar de los efectos ambientales en la salud y luego vamos a hablar de los efectos a largo plazo o mediano plazo que pueden ocurrir en un vehículo funcionando en malas condiciones. Entonces, en principal instancia, cuando dañamos el medio ambiente, no estamos dañando solo la calidad del aire, sino estamos afectando a todos los seres vivos, fuentes de agua, digamos que la deforestación las plantas también están sufriendo y se alteran los ecosistemas porque se produce lluvia ácida. Eh, los daños a los cultivos, gracias a la lluvia ácida, pues entonces van a afectar, van a limitar el crecimiento de la vegetación y van a limitar también la agricultura o van a hacer daño a la agricultura. El famoso efecto invernadero, que sabemos que es algo real, algo que estamos viviendo porque su principal efecto es el calentamiento global. Y luego vamos a las afectaciones a la salud, que van desde simples irritaciones de ojos, nariz y garganta, o a veces la piel también se ve afectada, sobre todo quienes vivimos cerca o en ciudades grandes que vemos siempre la nube de smog sobre la ciudad. Esto tiene una gran presencia de óxidos de nitrógeno que son nocivos, pero ya cuando la concentración es alta y la exposición es permanente, esto ya pasa a inflamación de vías aéreas, que es la famosa bronquitis, infecciones pulmonares graves como la neumonía y una reducción de las condiciones del sistema inmunológico. Entonces, no solamente es el daño ambiental, sino también el daño a la salud. Acá repetimos o reiteramos que los sensores NOx miden e informan a la computadora la presencia de óxidos de nitrógeno, y en el sistema SCR estos gases nocivos los convertiremos de nuevo en nitrógeno libre y vapor de agua. ¿Qué ocurre con un sensor NOx defectuoso? Eh, Seguro muchos de ustedes ya lo han vivido, ya lo han contemplado. El computador del vehículo va a generar una alerta, un reporte de un fallo, pero también puede entrar después de varios kilómetros o tal vez horas andando bajo estas condiciones, y dependiendo qué tan grave sea, entra en un modo de protección que se denomina Limp Mode, y ese modo de protección es un conteo regresivo para que la persona pueda acercarse lo antes posible al taller de la marca o al taller donde se pueden hacer las inspecciones pertinentes. Luego de esto, cuando entra en Limp Mode, el mismo vehículo va a restringir la potencia y el torque, y lo mismo va a limitar la velocidad máxima, para obligar al conductor a que se dirija al taller y solucionar el inconveniente. ¿Qué factores acortan la vida útil de los sensores NOx? Esto es relevante porque sabemos que muchas veces fallan en vehículos que son muy nuevos y no necesariamente es atribuible a un problema del sensor NOx, sino a una serie de factores externos que se van a ver reflejados en el daño prematuro del sensor. El primero es una falta de mantenimiento puesta a punto del motor, no atender las recomendaciones del fabricante, los intervalos de revisiones y de sincronizaciones, si es la palabra que podríamos usar, y también omitir las alertas del tablero de instrumentos. Y esto conlleva a una posible mezcla inadecuada de aire a combustible, es decir, que si alteramos la composición y la temperatura de los gases de escape, esto también va a deteriorar la sonda que está en contacto con dichos gases de escape. Acá hay un ejemplo que lo usamos siempre y es el del filtro de aire saturado. Cuando tenemos camiones trabajando en condiciones excesivas de polvo, presencia de polvo muy, muy alta, como en minería, por ejemplo,
se satura de manera prematura el filtro de aire y cuando tenemos un filtro de aire obstruido, sea por saturación o sea porque no se ha reemplazado en el periodo, en el intervalo necesario, definitivamente vamos a tener una irregular mezcla aire-combustible y en esa mezcla irregular vamos a tener una mezcla rica y una cantidad de inquemados o de gases postcombustión que necesariamente va a ir al sistema de escape. En otras palabras más sencillas, no tengo la mezcla adecuada, la combustión es incompleta y vamos a tener mayor presencia de hollín en los gases de escape. ¿Y qué otros daños pueden ocurrir? Son numerosos, pero solo por citar algunos, ya sabemos que mayor emisión de gases tóxicos al medio ambiente, mayor consumo de combustible, esto también es un costo de operación mucho más alto cuando el vehículo no está funcionando en las condiciones que requiere. Los daños graves al sistema de tratamiento de gases postcombustión, que podría ser el filtro de partículas o el mismo sistema de reducción catalítica, y desgaste prematuro al motor. Cuando hay una mezcla rica, que lo mencionábamos en el ejemplo del filtro de aire saturado, en la combustión incompleta se genera gran cantidad de hollín y el hollín es abrasivo. Entonces, si tenemos hollín dentro de las cámaras de combustión de manera excesiva, vamos a deteriorar de manera prematura el lubricante, el aceite del motor, y esta presencia de hollín que yo les mencionaba, que es abrasiva, va a ser un efecto de desgaste acelerado en las piezas móviles del motor y pues vamos a tener un motor con necesidad de una reparación completa seguramente muchos kilómetros antes de lo que el fabricante lo tiene presupuestado. El downtime o los costos adicionales por reparaciones correctivas y pues por supuesto el lucro cesante, este es súper importante tenerlo claro con nuestros clientes, principalmente flotistas, aunque sí también lo podemos explicar a los clientes que son, nosotros llamamos hombre camión o hombre máquina, es decir, que una persona tiene solo un camión o dos o tres camiones y tal vez no es tan consciente del costo por kilómetro y de los costos adicionales de reparación, pues ellos también son susceptibles a este tipo de efectos secundarios de no tener los mantenimientos en tiempo y forma. Cobertura multiplataforma, perdón. Esto es relevante porque cuando nació el programa de NOx Sensors, se lanzó inicialmente en Europa con nuestros colegas de Alemania y rápidamente se dieron cuenta o nos dimos cuenta que también en Latinoamérica tenemos una gran diversidad de vehículos que requieren este dispositivo. Entonces, en esta primera diapositiva vemos que circulan en América Latina, en todos los países de América Latina, independientemente que exista normativa o no, para restringir la circulación de vehículos anteriores a Euro 5, porque todavía tenemos países donde se están vendiendo vehículos nuevos con Euro 3 o Euro 4. Pero independientemente de ello, todas estas marcas circulan en América Latina. Nosotros le llamamos el programa 24 voltios porque, pues, bien lo saben ustedes, los vehículos comerciales, los vehículos pesados en Europa, en su mayoría, si no todos, son 24 voltios. Y este fue el primer portafolio que se desarrolló para la región. Sin embargo, viendo la necesidad de cubrir otras plataformas, voy a pasar acá rápidamente, se extendió un programa por solicitud de varios de nuestros clientes y de manera muy ágil y expedita se desarrollaron 25, bueno, ahora son tal vez 28, 29 códigos que están activos con aplicaciones no Euro 5, no Euro 6, sino EPA 10, que son las plataformas americanas y japonesas, donde vemos que hay motores Cummins, Detroit Diesel, los japoneses de Isuzu y Hino, entre los principales. Entonces, esto no se conoce en Europa, esto no existe en Europa, fue un desarrollo que nosotros solicitamos para Centro y Suramérica y logramos lanzarlo en tiempo récord, digo yo, menos de un año y ya llevamos unos 8 meses, 8 o 9 meses con este programa y ha sido pues bastante exitoso. Entonces, esto creo que en distintos países de América Latina representa una gran oportunidad. En Centroamérica, por ejemplo, sabemos que México, Centroamérica, Colombia, incluso Perú y Ecuador tienen una presencia importante de camiones de plataformas americanas como los de International, Kenworth, Freightliner,
y Mack, y por supuesto los camiones más pequeños tipo delivery como los Isuzu en todas sus versiones y los Hino en todas sus versiones. Entonces, esto es un programa realmente hecho para la región, pero pues se combina y se complementa perfecto con el portafolio europeo. Acá algunas de las aplicaciones, por supuesto, sabemos que Mercedes-Benz es muy fuerte en la región, en Brasil, en Argentina, Chile, Perú, Colombia, eh, DAF, también tenemos Volvos y me excusan que solamente tengo ejemplos de camiones, pero también aplica esto para los autobuses que circulan en nuestra región. Entonces, no solamente para camiones, en este segmento de pesados tenemos también autobuses que utilizan esta tecnología. Y bueno, se ha empezado a desarrollar el material publicitario asociado a los sensores NOx para promoverlo, para que la gente entienda su importancia, la relevancia, para que lo vayamos familiarizando con nuestros clientes, con los minoristas y los talleres de servicio. Y esto es material local desarrollado para ustedes, que ha hecho nuestro gentil gerente de marketing, Daniel Sanz, que también nos ayuda a preparar esta presentación y separar este espacio con ustedes. Y son generalidades de producto, algunos números de parte que se han lanzado recientemente, las aplicaciones principales, pero siempre ustedes van a poder tener información mucho más detallada en nuestro catálogo online. Sí es importante y queremos resaltar, porque no solamente, y lo decía hace un rato, no solamente es hablar de los sensores NOx como componente independiente. Sabemos que ellos pertenecen a un sistema de tratamiento de gases de escape. Entonces, para que ustedes también lo tengan muy en cuenta, se está expandiendo el portafolio de Gela. eh, no solo en electrónica, sino también en algunos otros componentes como son las bombas de dirección hidráulica. Se están agregando más números de parte para sensores de temperatura de gases de escape, sensores de presión de gases de escape, principalmente marcas europeas, y como complemento los sensores de ABS o los sensores de giro para las ruedas con todos estos vehículos que ya tienen ABS, los sensores de velocidad que van a cigüeñal, los sensores de temperatura, en fin, una gran cantidad de ítems que ya existen en el programa de vehículos livianos y, y de estos vehículos livianos se ha ido expandiendo el portafolio hacia los vehículos comerciales, que son en este caso los camiones. Yo quería ver si hay preguntas, pero permítanme. No sé si en el chat hay preguntas, Daniel, pero si hay preguntas, por favor pueden hacerlas en este momento, no hay ningún inconveniente. Es simplemente eh, que levanten la mano o les abrimos el micrófono, como lo prefieran. Bueno, acá en este momento en la herramienta estoy viendo unas 51 personas conectadas, pero el chat está vacío. No sé si tienen habilitado el chat o no sé si necesitan pedir la palabra, pero acá estamos disponibles para solucionar algunas de sus preguntas.
Bueno, Daniel nos va a ayudar a leer las preguntas porque en mi herramienta no aparecen y el chat sale vacío. Entonces, ya Daniel nos va a ayudar para que ustedes puedan tener sus preguntas al aire. Solo un momento, por favor. Ya, buenas tardes. Em, Pregunta Ricardo de ZF Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre los sensores de NOx entre diferentes modelos? ¿Es solo el largo del cable y la SU? Esa es una pregunta importante. No, los sensores NOx se desarrollan a partir de los requerimientos del equipo original, es decir, Mercedes tiene un protocolo de comunicación, Scania tiene otro protocolo de comunicación, DAF, Volvo, etcétera. Entonces, si ustedes, permítanme, yo les muestro una foto del producto. Si ustedes se fijan, el sensor es una sonda, como, diría yo, similar a lo que son los sensores de oxígeno, por ejemplo, en un vehículo de gasolina, en un vehículo liviano, pero la información se trata de manera diferente en la tarjeta electrónica que viene en cada sensor NOx. Entonces, no es solamente el conector, sino el hardware de la tarjeta electrónica, que es hecho a solicitud del fabricante del motor, el fabricante del vehículo, y adicional los protocolos de comunicación con el computador también del vehículo. Es decir, yo puedo tener un sensor exactamente igual de un Mercedes, igual estéticamente o de aspecto, de un Mercedes y el de un Volvo y independientemente si el conector es diferente o no, cuando yo voy a usar uno en el otro no va a funcionar porque no se van a comunicar con la SU. Entonces, gracias Ricardo por esa pregunta. Efectivamente no difieren solamente en el largo del cable, sino también en la complejidad de la electrónica y los protocolos de comunicación. Muy bien, Listo. gracias por esa pregunta. Dos preguntas muy relacionadas. ¿Cuál es el periodo de recambio? Y en la misma línea, ¿cuál debería ser la vida útil estimada de un sensor? Bien importante, ¿cómo determinarlo? Difícil porque va a depender de las condiciones de operación del camión. Es decir, podemos tener un camión o un autobús que eh, lleva 5, 6, 7 años rodando en Intercity, es decir, rodando en carreteras de muy buenas condiciones entre ciudades, sin mucho, digamos que sin muchos factores externos que puedan deteriorarlo y seguramente nunca se han reemplazado, pero también podemos tener camiones como lo ponía yo al principio del ejemplo del trabajo en minería, donde la exposición a altas temperaturas o a polvo del motor, la saturación del filtro de aire, condiciones, diría yo, extremas de esfuerzo para la máquina, nos va a producir una gran cantidad de gases o de hidrocarburos que llegan al sistema del catalizador y cuando tenemos ese hollín, uno de los principales daños va a ser la saturación de la sonda. Esa sonda está protegida, pero por dentro hay una cerámica que podría ser dióxido de circonio, por ejemplo. Entonces, el hollín cuando satura la cerámica que está dentro de la parte metálica del sensor, pues el sensor se queda sin la posibilidad de tener una lectura precisa para enviarla al computador. Otro factor que no es de contaminación en la parte de la sonda, sino otro factor es las condiciones de temperatura, polvo, humedad que puedan de alguna manera permear los conectores. Cuando tenemos un conector con corrosión, la corrosión nos va a dañar en algún momento la comunicación y vamos a tener problemas también de la electrónica. Y otros problemas que ya son mucho menos frecuentes es problemas de hermeticidad en la caja de la unidad electrónica que puedan llegar a tener o permitir condensación dentro, condensación de humedad, y esa condensación de humedad pues nos va a dañar la tarjeta electrónica, también va a ser necesario reemplazarla. Pero como les decía, o sea, no solamente la vida del sensor depende de él mismo, sino de su comunicación y del trabajo con los otros periféricos del sistema de selección catalítica. Y,
y bueno, desde el filtro de aire del motor saturado, problemas de combustión en el motor, utilizar el aceite que no es, todo esto nos debe generar una gran cantidad nos puede generar o afectar la vida útil del sensor. Para que se hagan una idea, hemos tenido vehículos muy nuevos donde no dura un año o no dura 6 meses el sensor que viene montado como equipo original cuando las condiciones de trabajo son extremas. Entonces, puede ser tan corto como 6 meses en ciertas operaciones exigentes o pueden ser 6, 7, 10 años, no lo sabemos, dependiendo de las condiciones a las que esté expuesto el vehículo. Uh -huh. Gracias, Daniel. ¿Qué otra? Sí, otra pregunta. ¿Es posible la limpieza del sensor o una vez saturado hay que cambiarlo? Es muy difícil. Esa discusión también la hemos tenido con mecánicos de vehículos livianos cuando quieren limpiar el sensor de oxígeno porque ya está saturado. Entonces, como les mencioné hace un momento, es una unidad sellada metálica. En algunas ocasiones trae unos pequeños orificios para que puedan leerse la concentración de los gases de escape. Pero cuando el hollín satura del todo la cerámica que está dentro de la sonda, eh, hay quienes la sumergen en gasolina o en un solvente, hay quienes toman un soplete y a muy alta temperatura ponen al rojo la sonda y la sonda vuelve a leer un tiempo, pero son arreglos temporales. Esos arreglos temporales de golpe logran que se limpie de alguna forma alguna parte de la superficie de la cerámica, pero esto no nos va a garantizar que se recupere la funcionalidad completa del sensor y que podamos usarlo por un tiempo extendido. Tal vez no sé, necesito pasar una revisión técnica o necesito esperar a que el sensor llegue porque no está disponible. Entonces, la limpieza, decimos nosotros en Colombia, pueden ser paños de agua tibia, no la solución definitiva. Ok. Uh -huh. Em, ¿Hay maneras de identificar la falla del sensor sin necesidad de un análisis con escáner? No. El computador puede dar un código de fallo en el tablero y ese código de fallo puede estar asociado a revisar el sensor NOx y saber si es el sensor NOx el 1 o el sensor NOx 2. Pero entonces ahí entraríamos en el ensayo y error, porque decimos, asumimos que es el sensor, lo reemplazamos y pueda que la falla continúe porque no sabemos o no se hizo el reset en el sistema o no se hizo la actualización de software del producto y eso me lleva a una consideración que debemos hacer, pero le damos la siguiente pregunta y ya hacemos esa consideración. Ok. ¿Por qué los sensores tienen conectores de 4 pines y otros con 5 pines? Como lo mencionábamos, depende del diseño del fabricante del motor. Entonces, si es Mercedes o si es Volvo, si es Scania, podemos tener distintas versiones de sensores y ya esto es diseño de ellos y nosotros simplemente debemos acogernos a lo que ellos han solicitado. No tiene alguna implicación adicional, no quiere decir que un sensor sea mejor que el otro si tiene más o menos pins, son en realidad diseños de conexión del fabricante del vehículo. De hecho, si me dan solo un momento, les puedo compartir acá en la pantalla una imagen muy rápidamente de las versiones de sensores. Permítanme. Para hablar de los tipos de conectores específicamente. Creo que acá está. Entonces, si ustedes se fijan, es el protocolo de comunicación. Me dicen si pueden verlo. Este sería el protocolo de comunicación para cada marca. Entonces, si se fijan, DAF utiliza 4, pero esos 4 pines pueden ser todos horizontales o en esta disposición cuadrada.
Si vemos Mercedes-Benz tiene algunos de 4, pero también tiene algunos de 5. Entonces acá ya es por el protocolo de comunicación de los denominados CAN bus. CAN significa Computer Area Network, es decir, digamos que es la manera en que se comunica el computador del vehículo con todos los sensores que están conectados y con los actuadores. Y esa red de comunicación tiene ciertos protocolos y por eso ya va a depender de la versión del vehículo, de la configuración del vehículo de fábrica, pero pues la mayoría son de 4 pines, aunque acá hay, creo que acá son 6, en el caso de MAN, de MAN del grupo Volkswagen, 5 en Iveco, 5 en Iveco, pero ya esto lo pide el fabricante. Nosotros simplemente nos acogemos a lo que el fabricante del vehículo solicite. Siguiente. ¿Un camión utiliza dos sensores o dependerá de cada modelo o marca? La mayoría están utilizando dos sensores porque tiene que haber una lectura antes y después de catalizador. Seguramente en Euro 5 había algunas versiones con solamente un sensor NOx, pero en la mayoría estamos viendo al menos dos. Y esto aprovecho para mencionar que en algunas ocasiones, al reemplazar solo uno, y no se tiene el escáner de la marca, muchas veces no establece comunicación con la computadora del vehículo, porque es necesario hacer una actualización de software tanto en la herramienta de diagnóstico como en el computador. Y esto por lo que les mencionaba de los protocolos de comunicación. Entonces, tal vez las primeras versiones venían con una generación 2.8, que la denominan ellos, y ya vamos en una generación 4.0 en los protocolos de comunicación. Entonces, corremos el riesgo que reemplazamos solo uno y se sigue presentando el código de fallo, y el código de fallo no es porque el sensor NOx nuevo no funcione, sino porque no se está comunicando de la manera adecuada con la computadora del vehículo. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ok, si Ujú. quiere continuar. No, pues gracias Daniel por las preguntas porque siempre son bastante relevantes. Les estaba mencionando antes de la sesión de preguntas que el portafolio de Gela se está expandiendo no solamente en componentes electrónicos para tratamiento de gases de escape, pero sí son relevantes como los sensores de temperatura de gases y los sensores de presión de gases, sino también ítems tan convencionales como un interruptor de temperatura para el motoventilador, o termostatos, o sensores de presión atmosférica para el aire de admisión, sensor de velocidad de motor o sensores de velocidad de ruedas. Incluso el programa 24 voltios de relés también es bastante completo, y lo que nosotros buscamos es cada vez tener una solución más cercana al gran mercado de los vehículos comerciales. Definitivamente estamos para soportarles, o sea, nosotros no solamente queremos tener una venta fría y ya, sino queremos ser parte de esto con el soporte técnico de nuestros colegas en Europa. Principalmente Alemania y Rumania son los dos países de donde nosotros obtenemos toda la información técnica, y pues este respaldo de la marca Gela es el que queremos que ustedes aprovechen para crecer en nuestros mercados latinoamericanos. Y ya para terminar, porque pues creo que estamos un poco pasados de los 30 minutos, pero aún estamos dentro de la hora. Eh, Vemos con preocupación, y de hecho esta mañana tuvimos una reunión con gente de Alemania, vemos con preocupación que en Israel, algunos países de América Latina que no voy a mencionarlos porque no se trata de atacar, pero cuando no hay una normatividad, y bueno, en Medio Oriente también en un par de países, cuando no hay una normatividad que sea obligatoria por parte de los gobiernos, los operadores de estos vehículos o las flotas ven cada nuevo componente como un sobrecosto a la operación. En parte tienen razón, cada vez hay más componentes, cada vez hay más electrónica, pero esto en pro de tener una reducción de los gases de efecto invernadero. Y entonces, si no hay una obligatoriedad, tratamos, digo yo, tratamos
nuestros mercados tratan de saltarse este tipo de componentes y dispositivos. Y, y ya hay páginas que abiertamente ofrecen el servicio de eliminar el sistema DPF. Hemos visto páginas donde quieren o donde ofrecen como héroes salvadores. No consumas más urea, no tienes necesidad de volver a usar urea nunca más, suprimimos o eliminamos el sistema de control de partículas, eliminamos el filtro de partículas, no más daños de sensores NOx, no más fallas en la carretera porque el vehículo queda con baja potencia y entra en el limp mode, que era el que les mencionaba, pero debemos crear conciencia que no se trata solamente de los costos de operación, se trata del medio ambiente, de la salud de nosotros, de nuestros hijos, de los ecosistemas, de la agricultura, en fin, estas medidas son desarrolladas y es tecnología desarrollada para proteger el medio ambiente, para proteger el planeta y proteger a los habitantes de este planeta. Entonces, cuando ocurre que vemos este tipo de propuestas y de ofertas para solucionar eh, o eliminar estos sistemas de control, pues no queda otra que simplemente compartir la información que tenemos de fábrica, hacerles entender a técnicos, a mecánicos, a propietarios de vehículos, que esto no es un capricho, sino es algo que realmente impacta el medio ambiente y que debemos trabajar en pro de ello y que si hacemos un mantenimiento adecuado, esto no tiene por qué fallar o las fallas son controladas, pero eliminaremos, haciendo un mantenimiento preventivo y predictivo, eliminaremos, digamos que las averías en carretera por no prestar atención a estos sistemas. Entonces, los invito a que independientemente si en el país de donde nos están escuchando hay o no hay normativa Euro 5 y Euro 6 obligatoria, no promovamos o no permitamos dentro de nuestras posibilidades que sean eliminados estos sistemas. Adicionalmente, van a ser daños más caros para los propietarios de los vehículos más adelante, porque seguramente le van a conectar un dispositivo que va a generar una señal simulada, una señal ficticia para decirle a la computadora que todo está bien, pero si hay algo que no está bien y la computadora lo está omitiendo porque la estamos engañando, pues entonces podemos estar teniendo una reparación completa de motor en pocos kilómetros sencillamente por desgaste, por la gran cantidad de presencia de hollín. Igual vamos a tener que cambiar catalizadores, igual vamos a tener que cambiar el sistema completo en algún momento y eso va a salir mucho más caro que hacer los mantenimientos adecuados en tiempo y forma. Entonces, ese creo yo es el mensaje final para, para ustedes. Tienen el respaldo de Gela. Lo que yo no sepa, que muchas cosas no las sé y por eso nos tenemos que apoyar a nuestros colegas de Alemania y de Rumania. Lo que yo no sepa, por supuesto, ellos están abiertos a que hagamos consultas particulares y están abiertos los canales de comunicación, sea con los ejecutivos de cuenta o los gerentes de cuenta que los atienden a cada uno de ustedes. Y pues por supuesto mi correo electrónico también está disponible para solucionar estas inquietudes. Entonces, por favor, úsennos, utilicen la electrónica y los componentes eléctricos de Gela para su beneficio, para crecer en un gana-gana, crecer en el mercado, penetrar más el mercado y pues por supuesto ser el aliado del taller, como lo dice unas de las campañas de Gela a nivel global. Entonces, gracias por este tiempo. No sé, Daniel, si llegó alguna otra pregunta, pero a mí no me sale acá en el panel de control. Si hay otra Hay una pregunta, la pregunta respondo. asociada Ujú, con el procedimiento de garantías en caso de alguna falla. ujú. ¿Cómo sería ese procedimiento? Bueno, gracias porque eso es bien importante. A veces cuando hay una reclamación, y no aplica solo para los NOx sensors, aplica para cualquier componente, cualquier producto GELA, siempre debemos tener a mano, siempre nos vamos a anticipar a lo que nos pide Alemania por protocolo, sea o no sea el producto de Alemania, no importa de dónde venga, de qué planta sea, pero siempre tener a mano la mayor cantidad de información posible del fallo,
del vehículo donde fue montado, fecha de venta, fecha de montaje, fecha del fallo, el VIN del vehículo sería ideal, si no se puede el VIN, al menos los datos del vehículo con sus especificaciones y la descripción clara y en palabras sencillas de la falla. ¿Por qué? Porque esto nos permite establecer si puede ser aducible la falla al componente o si por el contrario podría ser una falla de algún periférico que esté dándonos el indicador o que nos esté mostrando en el tablero como si fuera una falla de nuestro componente. Entonces, con los datos completos del vehículo siempre, no tiene que ser muy técnico el reporte, simplemente en palabras sencillas y del día a día, cuál fue el tipo de falla que se presentó y en qué momento, y nosotros escalamos este tipo de reclamaciones. Por supuesto que hay ocasiones donde es muy difícil enviar el componente, porque nosotros atendemos toda la región desde Guatemala hasta Chile y Argentina. Entonces, en algún momento Alemania nos puede pedir para el laboratorio un componente, lo podemos hacer, pero a veces esta logística inversa vale más que el componente. Entonces, a veces tratamos de dar una solución comercial, pero esta solución comercial no se puede convertir en la solución siempre para estos casos, porque a veces hay que hacer análisis un poco más a fondo. Pero en términos generales es eso, tener toda la información posible o disponible de la falla y del vehículo donde fue montado el componente y en el caso más extremo, tal vez les pediremos una muestra de un componente que haya fallado para enviarlo al laboratorio, pero no es la norma, no es lo regular. Es simplemente tramitarlo con fotos, videos, soporte de lo que se presentó y ya está. Ok, gracias. Nos preguntan que si tenemos en Gela algún tipo de estadística, de indicador de cuánto puede ser el costo extra de consumo de combustible cuando hay algún tipo de estos sensores dañados. No. Cada caso va a ser diferente, pero pensemos en una operación de carretera, una operación de carretera donde tengamos, por ejemplo, transporte de contenedores desde un puerto y a una ciudad en altitud donde tenemos carretera de montaña. Sabemos que hay más consumo de combustible, exigimos más el motor y cuando tenemos pendientes, al subir pendientes, entonces, como el vehículo va a tener menos potencia disponible, la reacción natural del conductor es apretar más el acelerador para compensar esa falta de potencia, entonces podemos tener incrementos de más del 30, 50% si se quiere. O sea, el incremento del consumo de combustible va a ir directamente proporcional con la caída de potencia porque el usuario va a estar acelerando más a fondo para compensar esa deficiencia por la falla que se está presentando. Pero podríamos pedir ejemplos de algunos casos, porque como digo, no todas las operaciones son iguales, pero sí, seguro va a haber va a haber un mayor consumo de combustible bajo condiciones de falla del sistema de tratamiento de gases, no solo el Sí, sensor NOx. nos lo preguntan para tener argumentos objetivos de venta y de como demostración. No, está buenísimo y yo creo que queda como tarea que si tenemos algún ejemplo de algún caso que se nos haya mencionado, por supuesto lo vamos a averiguar y lo podemos compartir con ustedes solo como ejemplo, pero va a depender de la operación del camión o del Listo. autobús. Hernán, otra pregunta. ¿Con un Ujú. multitester es posible realizar un diagnóstico del componente, ya sea midiendo la resistencia, continuidad o voltaje? Podríamos medir alimentación, podríamos medir resistencia teniendo parámetros de comparación. Yo puedo medir entre los pines valores de resistencia de uno que esté perfecto contra uno que considero que esté dañado, pero eso solamente nos sería útil en la eventualidad, permítanme, yo vuelvo a poner acá, eso solo nos sería útil en la eventualidad que el daño sea dentro de la tarjeta electrónica o dentro del módulo electrónico que está en el mismo sensor NOx. Eh, sería una comparación muy simple,
pero lo que nos diría la verdad sería un escáner bien potente, sea el escáner original de la marca o un escáner multimarca que tenga la capacidad de hacer un diagnóstico a detalle y hacer incluso pruebas de actuadores en otros componentes del sistema. Pero con un multímetro yo solamente tendría uno nuevo que esté en perfectas condiciones y el que sospechamos que está averiado y hacer la comparativa y no debería haber una variabilidad muy alta. O sea, los valores de resistencia entre terminales deberían ser muy similares. Y lo mismo la alimentación porque ellos también tienen unos cables de alimentación, esos cables de alimentación para calentar la sonda, para que la sonda esté en temperatura de operación más rápido. Ese también podría ser un eventual fallo, pero sería una prueba muy, muy artesanal si no tengo la herramienta adecuada. Listo, gracias. Por ahora no hay más preguntas, Hernán. Ok, pues en ese caso yo ya completé la presentación, espero que de alguna manera haya sido útil la información para que ustedes vean la importancia no solo de los sensores NOx, sino de los demás componentes de los sistemas de tratamiento de gases de escape. Eh, no me queda más que darles las gracias si no hay más preguntas, pero considero que ya damos por terminado. Vamos a hacer un ciclo de otros webinars para hablar en mayor detalle de otros componentes del sistema y no solamente para la línea pesada, sino también pensando en la línea de vehículos livianos. Entonces, mil gracias a todos por haber dedicado este rato de la tarde de jueves para conocer un poco más de Gela y estamos a su disposición. Listo. Nos ha preguntado si enviamos la información. La respuesta es sí. Posterior al webinar organizamos un paquetico de información que contenga Así este, es. esta presentación, algunos documentos que tenemos adicionales en PDF, algunas imágenes, y se las Ujú. compartimos a los correos electrónicos con los cuales ustedes se registraron. Correcto. Esto es información, digamos, de carácter público. Lo enviaremos tal vez en un PDF y esto esperamos que sea de alguna manera una herramienta de ventas también para ustedes. Listo. Al terminar el webinar, a ustedes les va a salir una encuesta. Son 3 o 4 preguntas y nos interesa también que contesten en la franja horaria que más les conviene dependiendo del país en el que estén. Eso nos permite a nosotros ajustarnos, como saben, las diferentes zonas horarias en ocasiones nos dificulta hacerla a una hora porque es almuerzo o porque ya está muy tarde, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes nos ayudan a contestar, les agradeceríamos con el fin de buscar la mejor hora para, es muy difícil, pero pues que nos ayude a todos en la región. Así que Sí. bueno, muchas gracias. Ujú. Y Gracias, Daniel. Sí, es importante esto porque sabemos que prestar atención a estos entrenamientos, a estos webinars, es interesante, pero se cruza con el horario laboral o se cruza con el horario de casa. Entonces, como bien lo dice Daniel, la franja horaria que para ustedes sea ideal, independientemente de que estén en Chile, en Argentina o en Guatemala, El Salvador, no interesa porque lo que vamos a hacer es tratar de tener dos horarios para que se ajuste mejor al, 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 al tiempo que ustedes tienen disponibles. Entonces, gracias por eso también y gracias Daniel por recordarlo. listo, perfecto. Una feliz tarde para todos y nos vemos en otra sesión. Buenas tardes, gracias Daniel por la ayuda y gracias a todos por la asistencia. Gracias. Hasta luego.